Muy buenos días a todos. Hoy en Casa Semperia Abogados tenemos una invitada súper especial y que nos hace muchísima ilusión, porque todos esos padres y madres que hemos vivido y hemos recorrido el camino del divorcio, siempre, sobre todo cuando son más pequeñitos nuestros hijos, hemos buscado una herramienta, un cuento, algo que nos permitiera un poco explicarle a nuestros hijos el camino que vamos a vivir con la ruptura. Y hoy pues tenemos con nosotros a Rocío López de Creada Separaciones Conscientes. Rocío, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a vuestra casa. Nos hace muchísima ilusión porque además hoy presentamos un proyecto. El objetivo de la entrevista de hoy es ayudar, apoyar y hacer posible pues un sueño, ¿verdad? Materializar un sueño. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto tan bonito. Bueno, pues El Castillo y la Fortaleza es un cuento que escribimos Miguel Ángel y yo con ayuda de nuestros hijos, que fue muy bonito el proceso porque primero decimos el cuento que creíamos que era idóneo, pero pasamos por el filtro de niños que han vivido el proceso en primera persona desde muy pequeños, en edades de entre los 2 y 7 años, vivieron la separación de sus padres y lo han colaborado en el cuento cuando ya han pasado muchos años, pueden mirar atrás y tienen muy claro lo que piensan, lo que no, lo que les dio miedo, lo que les gustó y les fue fácil. Entonces nació de la necesidad de tener un cuento que diera respuesta a otras realidades familiares, porque Miguel Ángel, que es mi pareja y socio de Creada, el otro 50%, decía que en su separación no había habido entre la madre de sus hijos y él ningún tipo de discusión, ningún tipo de conflicto. De cara a la galería habían sido la pareja ideal y dentro de casa no había habido ningún tipo de turbulencia. Pasaron cosas que decidieron que en 20 años después cesaba la relación, pero claro, no había ningún cuento que mostrara que no había discusiones. Entonces él sentía que necesitaba ser narrada la separación desde otro lugar. Y por mi parte era, sí, pero muchas, no hay guerras en el previo, pero sí discutimos y nuestros hijos nos ven discutir. Entonces es un cuento donde da respuesta a la realidad más frecuente que vemos en Creada y una realidad que empieza cada vez a ser más habitual. Y de esta manera, pues en el cuento hay un crío y una cría que están viendo el proceso con realidades familiares diferentes y van compartiendo cómo lo están viviendo, qué están sintiendo, de manera que es un cuento que permite que muchas familias se puedan sentir identificadas, sobre todo esos peques que puedan ver, oye, pues yo soy más como Nora, a mí me pasa más como a Leo, a mí más como Quique, y desde ahí entonces poder entender qué está pasando en casa. Qué bueno. Y creada, Rocío, a qué os dedicáis? ¿Qué es lo que os ha llevado a plasmarlo entre otras cosas? Porque tenéis también libros, pero ahora estamos con el cuento, a plasmar todo vuestro día a día en ese cuento. Bueno, pues a tener y ofrecer toda esa ayuda y todos esos servicios que nosotros no tuvimos en nuestro proceso de separación. En mi caso, yo viví un nivel de culpa y soledad muy grande hasta decidir separarme. Yo digo que estoy viviendo 4 años en una cárcel mental y no era una cárcel que tuviera que ver nada con el padre de mis hijos. Es un buen hombre y un buen padre. Tenía que ver con mis ideas acerca de lo que era ser familia, lo que era ser madre y a mí la sensación de fracasar y traumatizar a mis hijos fue algo que me dolía tanto que me tuvo paralizada muchísimo tiempo. Y cuando después vi que la separación no es un problema, que no tiene por qué ser un conflicto, que somos libres de elegir cómo vivirla y que podemos hacer una separación tranquila y respetuosa, me dije, algún día tengo que contar todo esto porque nuestros hijos no nos necesitan aguantando, no nos necesitan en pareja bajo el mismo techo infelices, nos necesitan en paz. Y puede ser en paz bajo el mismo techo en pareja o puede ser en paz teniendo dos hogares. Y entonces, bueno, pues cuando me sentí preparada, poquito a poco fuimos dando forma en equipo para tener la visión de hombre y padre y de mujer y madre a un proyecto en el que ayudamos a mamás y a papá a cuidarse a sí mismos y a cuidar a sus hijos durante el proceso de separación y después para poder echar raíz en esa nueva etapa familiar que ni es peor ni es mejor, aunque muchas veces es mejor. Qué bueno, Rocío. Es el que en Casa Siempre Abogados siempre decimos otro divorcio es posible si tú quieres. Y Exacto. nos encanta desde esa perspectiva que haya personas como vosotros que os dedicáis a ese ámbito también terapéutico, de poder ayudar a las personas, acompañarles y ayudarles a ese tránsito de una
forma de vida a otra. El Castillo y la Fortaleza, Rocío, ¿y dónde? Porque está en preventa. Estáis haciendo ahora la campaña. El objetivo también de esta entrevista contigo, que te agradecemos, es que lo puedan adquirir, que puedan ayudar a que se haga realidad. Y cuéntanos un poquito, ¿dónde pueden localizarlo? Nos vas a pasar también los enlaces para que lo podamos poner en el vídeo y que puedan. Cuéntanos al respecto de eso. Bueno, pues sí, es un micromecenazgo que se llama, que a mí esta palabra no me decía nada antes, y es que el cuento lo va a publicar una editorial que se llama Carambuco y su línea Edita lo que hace es que primero saca el cuento a prueba y evalúa si hay interés o no hay interés es editarlo y que estamos pues en ese periodo de evaluación, en un prelanzamiento que nos queda ya una semana para terminarlo y si conseguimos llegar a las 300 reservas, que a día de hoy vamos por el 53%, en ese caso entonces edita, lo publica y llega a todas las librerías y a todas las casas y estará también en nuestra página web y en tantas como lo deseen. Y ahora, ¿cómo pueden reservarlo? Para así apoyar y que el cuento sea una realidad en creada.es libros, barra libros, creada.es barra libros. Ahí vienen el book trailer para que vean el cuento por dentro, para que vean qué tipo de ilustraciones tiene, cuál es la historia. Y ese cuento además incluye al final una guía para los progenitores. Una guía en la que damos esas nociones que deben tener en cuenta para dar confianza y seguridad a los peques, porque el cuento va a ayudar, pero nunca va a ser sustitutivo de un acompañamiento cotidiano en el día a día. ¿Y cómo acompañamos a nuestros hijos en este proceso? Pues en esa guía damos respuesta precisamente para no sustituir, sino que el cuento sea ese recurso adicional que apoya y que ayuda mucho porque a veces no sabemos cómo hablar del tema. Cuando no hablamos de qué me pasa a mí como hijo, o no te pregunto a ti como hijo, sino que hablamos de ¿y cómo crees que se sentía Nora aquí? Y Leo, ¿cómo crees que cuando, claro, va a responder nuestros hijos en base a lo que tienen dentro. Y es una forma muy bonita, los cuentos, de conocer el mundo interior de nuestros hijos sin preguntarle al modo psicoanalista, que es como menos nos van a responder. Claro que sí, Qué Rocío. bonito. Pues poco más tenemos que decir, solo pedirle a todas las personas que estén viendo esta pequeñita entrevista, que era el objetivo. Desde Casa Siempre Abogados apoyamos totalmente este proyecto, nos parece precioso. Es más, si nos lo autorizan, incluso pondremos en nuestra web para que puedan, bueno, pues cualquier persona que llegue hasta nosotros y que pueda ver este cuento y que sea de su utilidad, que lo puedan adquirir. Y os pedimos, por favor, que apoyéis este bonito proyecto. Creo que hace falta y es muy necesario que haya herramientas como la que está poniendo, pues creada, en este caso Rocío y Miguel Ángel, que están, bueno, pues facilitando desde la experiencia recorrida como padres y madres que se han divorciado, que lo han vivido, que han tenido a sus hijos, pero han tenido esa otra visión, han tenido la capacidad de hacerlo sin conflicto y sin guerra. Así que, de verdad, os pedimos, por favor, que apoyéis este bonito proyecto y que se haga una realidad y que esa editorial vea que hay interés y que al final la podamos tener ahí disponible y que muchos papás y muchas mamás puedan disfrutar de ese cuento. Sí, absolutamente. Y totalmente. Y sobre todo viniendo de quien viene de Creada, bueno, que es una extensión del amor a raíz de. Y vamos a la par al final nosotros desde un ámbito legal y vosotros desde ese ámbito también del día a día y emocional y de estar ahí y siempre con la línea de ser conscientes de que es un padre y una madre y que el camino del amor por encima de todo triunfa ante cualquier conflicto y si podemos reunir medios como este cuento para trasladarlo, para darle esa forma amorosa a los niños del camino recorrido, que es a veces bastante intenso, pues bienvenido. Muchísimas gracias a los dos porque necesitamos estar todos a una por esta realidad de que entendamos que la familia se transforma pero no se rompe y que tanto el ámbito legal, terapéutico que necesitamos de ambos, vayamos de la mano, es un regalazo enorme para la familia. Así que gracias por el espacio y Gracias. por la acogida. Gracias, Muchísimas Rocío. Y gracias. recordarlo, el castillo y la fortaleza. Hazte con tu ejemplar y, bueno, ideal para comprar y regalar en estas Navidades. Un Sí, saludo a todos. gracias.